La metformina es uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo. Por supuesto, es de las principales terapias para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, a pesar de que es tan utilizada, no todo el mundo, incluso cuando ya la está tomando, sabe qué es lo que tenemos que hacer para protegernos y que el medicamento sea lo más efectivo posible, pero no nos cause eventos adversos. Es por eso que el día de hoy vamos a platicar qué necesitas saber antes de que empieces con la metformina. Ya lo platicamos, la metformina es de los tratamientos más efectivos y utilizados para la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, su eficacia en muchos estudios es de las más altas, solo superada por la insulina. Además de esto, tiene las grandes ventajas de que es un medicamento bastante económico y bastante seguro. Sin embargo, eso no significa que cualquiera lo pueda tomar sin ninguna consideración. Primero que nada, tenemos que entender que el objetivo de la metformina es disminuir la glucosa. Esto lo hace a través de disminuir la resistencia a la insulina, es decir, que la insulina en nuestro cuerpo natural tenga un mejor efecto. Y en términos generales, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, es muy importante que hagamos estudios y particularmente el estudio más importante probablemente va a ser el de la hemoglobina glucosilada. Este estudio lo que nos indica es qué nivel de glucosa ha tenido mi paciente por los últimos 3 meses. Y dependiendo del nivel de hemoglobina glucosilada es qué tanto yo tengo que bajarlo y hasta qué nivel tengo que llegar con mi paciente. En términos generales, un paciente que está bien controlado va a tener una hemoglobina glucosilada abajo de 7. Es decir, estamos empezando arriba de 7, damos el o los medicamentos y vamos a ir bajándolo poco a poquito hasta llegar a menos de 7. En promedio, en la mayoría de los pacientes, la hemoglobina glucosilada va a disminuir gracias a la metformina más o menos 2%. Esto significa que si yo tengo un paciente que está en 12, pues por más que yo quiera que funcione la metformina, lo va a bajar 2 y va a llegar a 10. Esto sigue siendo un paciente mal controlado. Diferente a un paciente que yo lo tengo en 8. Ese paciente, por supuesto que sí, solamente con metformina, además de lo básico, dieta y cambios en el estilo de vida, particularmente ejercicio, lo voy a llevar a controlar. Entonces, muy importante saber cuál es el nivel basal de hemoglobina glucosilada y a qué nivel es el que yo estoy aspirando con el uso de metformina. Y de nuevo, si no voy a lograrlo solo con la metformina, saber ya de un inicio que voy a necesitar otras terapias para llegar por lo menos a menos de 7. Ahí ya tengo un buen control. No se diga en pacientes que tienen otras comorbilidades, que ahorita vamos a mencionar, que necesito niveles más bajos todavía de hemoglobina glucosilada, a veces 6.5, a veces 6, cuando de nuevo mi glucosa ya ha lastimado a otros órganos en mi cuerpo. Por supuesto, entonces, si yo tengo que determinar si otros órganos están afectados, también antes de empezar el tratamiento, muchas veces voy a hacer estudios en estos otros órganos para determinar si están afectados o no están afectados. Si sí están afectados estos otros órganos, de nuevo, tengo que ser más estricto y probablemente dar más tratamiento y cambios más agresivos en el estilo de vida para llegar a un buen control. ¿Cuáles son estos órganos y qué es lo otro que yo voy a estudiar? Número 1, el riesgo cardiovascular, es decir, qué tan probable es que mi paciente en los siguientes años vaya a tener un infarto. Y esto hay calculadoras que ya están muy bien estandarizadas que vamos a utilizar. También vamos a medir entonces perfil de lípidos, pensando que el colesterol malo, LDL, es de los principales factores de riesgo para infartos. Vamos a medir también presión arterial y podemos llegar a medir otros factores de riesgo como el peso, como si el paciente fuma o no fuma, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que hacer en la evaluación de un paciente que le vamos a empezar el tratamiento para diabetes y le vamos a empezar la metformina. Además de este riesgo de infartos, vamos a tener que checar que la glucosa elevada no haya dañado los riñones. Y para eso, de los principales estudios es una química sanguínea que va a contener, entre otras cosas, el nitrógeno, que es conocido también como BUN, y también la urea y la creatinina. Todos estos me van a dar parámetros más o menos específicos para mostrar que el riñón funciona o que no funciona. Y mejor todavía, un estudio más preciso para detectar el daño renal asociado a la diabetes va a ser algo llamado microalbuminuria, que es la cantidad de proteína, particularmente albúmina, que yo encuentro en orina. Este estudio ya de entrada me puede indicar que el paciente tiene ya daño renal debido a la diabetes mellitus tipo 2,
o que no lo tiene, y esto va a ser muy diferente el escenario porque de nuevo puedo ser menos agresivo si no hay daño renal. Además de estos estudios en sangre, es súper importante que yo evalúe la función de los nervios. Se va a mandar usualmente con un médico oftalmólogo, especialista en diabetes. Se checa el fondo de ojo, es decir, se checa el nervio que está al fondo de mi ojo, y si está bien, todo está bien y el paciente está mejor cuidado. Si ya tengo alteraciones en el ojo, eso es una retinopatía diabética, tengo que ser de nuevo más agresivo. Voy a hacer una evaluación de los nervios periféricos, particularmente de pies y de manos, y si hay alguna alteración, entonces yo también ya tengo una neuropatía diabética. Y finalmente, a través de la exploración, esto usualmente no requiere estudios, aunque en algunos pacientes sí se pueden llegar a mandar, especialmente cuando hay pie diabético. Puedo llegar a checar los vasos sanguíneos, de nuevo particularmente de los pies, de nuevo en la consulta médica, o a través de un ultrasonido de los miembros pélvicos, es decir, de los pies, para checar que esos vasos estén permeables, mostrándome el riesgo que tiene mi paciente de desarrollar estas complicaciones. Entonces, todos estos estudios yo los voy a estar haciendo antes de prescribir la metformina para determinar la dosis y si la tengo que acompañar de otros medicamentos. Ya que sabemos estos estudios, sabes qué tanto queremos bajar la glucosa medida por o a través de la hemoglobina glucosilada. Ahora sí empezamos a administrar la metformina. Aquí hay varias presentaciones de metformina, me voy a enfocar básicamente en dos. Hay una metformina normal, que también podemos llamar de liberación rápida. Esta se toma usualmente 2 o 3 veces al día. Y voy a tener otra que es de liberación prolongada, que se toma una sola vez al día. En términos generales, como mencionaba, es bastante bien tolerada. La gran mayoría de los pacientes no tienen eventos adversos. Sin embargo, de lo más frecuente que puede llegar a causar son efectos gastrointestinales. Puede quitar el hambre, puede llegar a causar dolor abdominal, un poco de diarrea, muchos gases, etcétera, etcétera. Si empezamos a encontrar estos eventos adversos, la principal estrategia es dividir la dosis. Si yo tomo, voy a inventar 1000 miligramos una sola vez al día, cuando yo lo divido, ahora 500 en la mañana y 500 en la noche, eso puede disminuir todo este malestar gastrointestinal que puedo llegar a tener, o incluso dividirlo en 3 tomas diferentes. Esto, por supuesto, implica que yo cambio de la dosis de liberación prolongada, que es una sola vez al día, a tomar las de liberación rápida, y muchas veces con eso se quitan estos eventos adversos. También otra cosa que se puede hacer es combinar la metformina con alimentos. Es exactamente lo mismo en cuanto a eficacia si yo lo tomo en ayuno o si lo tomo con alimentos. Sin embargo, para los eventos adversos, tomarlo con los alimentos disminuye su frecuencia y su severidad, y eso nos puede llevar a que pasemos de un malestar importante a que ya prácticamente no nos genere malestar estos dos intervenciones diferentes. De nuevo, dividir las dosis, a dar más chiquitas pero más veces al día, y número 2, con alimentos. Otro de los eventos adversos más o menos frecuentes de tomar metformina, particularmente por periodos muy prolongados, es decir, varios años, es que la metformina va a impedir o va a dificultar que se absorban ciertas vitaminas, particularmente vitamina B12 y ácido fólico. Es por eso que en un paciente nuevo que lleva tomándolo mucho tiempo, particularmente cuando nos preocupa que su dieta no contenga suficientes cantidades de vitamina B12 y ácido fólico, podemos hacer una de dos cosas. Número 1, tomar un estudio. Entonces, literalmente medir en sangre niveles de vitamina B12 y ácido fólico, y esto lo podemos hacer cada año para los pacientes que ya llevan de nuevo mucho tiempo tomando el medicamento. Lo otro que se puede hacer debido a que el ácido fólico y la vitamina B12 son bastante seguros al tomarlos, no tienen muchos eventos adversos, y número 2, bastante económicos, y es lo que nos lleva muchas veces la práctica a hacer, es 1 o 2 veces al año vamos a suplementar al paciente con ácido fólico y vitamina B12. Aquí el más frecuentemente afectado es vitamina B12, y lo que vamos a hacer es mandar literalmente el suplemento, la pastilla con vitamina B12, un mes y medio, para asegurarnos de que el nivel no está bajo. El tema es, la mayoría de los suplementos de vitamina B12 van a contener entre 5 y 20 microgramos. La dosis para suplementar a los pacientes ideal es 50 microgramos. De nuevo, habrá pacientes que no tengan una deficiencia y no necesiten el suplemento, recordando que estos niveles bajos de ácido fólico y vitamina B12 nos puede llevar a que el paciente presente anemia,
algo de neuropatía, que por supuesto puede empeorar la neuropatía diabética, y algunos otros eventos adversos no tan importantes como los dos que acabo de mencionar, pero que el paciente no se sienta tan bien. Entonces, de nuevo, la suplementación puede ser una muy buena solución para esos eventos adversos. Y el tercer punto que me parece muy importante mencionar de los eventos adversos es el más severo de todos los eventos adversos, que afortunadamente es bastante raro, pero puede pasar, es la acidosis láctica, que básicamente, para simplificarlo, es la acumulación de ácido láctico en la sangre de las personas. Y esto puede ocurrir solo con el medicamento, aunque usualmente se acompaña del medicamento más periodos de deshidratación, de ayuno, de no estar comiendo, o de infecciones. Y es por eso que cuando tenemos un paciente tomando metformina que va a pasar un periodo prolongado deshidratado, en ayuno o con una infección importante, es decir, fiebre, a lo mejor una neumonía, a lo mejor algún tipo de alteraciones, tenemos que hablar con el médico para ver si le seguimos dando la metformina y a la misma dosis o disminuimos esa dosis. Particularmente en adultos mayores, es decir, más de 65 años, que ya no tienen mucho músculo, a lo mejor están en cama todo el tiempo, que les da una diarrea y entonces pasan 3, 4, 5 días en los que no pueden tomar agua o están evacuando, o pacientes que los van a operar y tienen que estar en ayuno después de la operación, antes y por supuesto después, 1 o 2 días. Y finalmente, de nuevo, con estas infecciones importantes, hay que preguntar si se sigue tomando la metformina. Nunca suspenderla, solamente nosotros, porque no, el riesgo de esta acidosis láctica es muy pequeñito. Y el riesgo de dejar de tomar la metformina, especialmente con infecciones, es que la glucosa se dispare. Entonces no hay que suspenderla nunca sin la asesoría médica, pero en esos momentos será muy importante hablar con el médico y ver qué hacemos con la metformina. Ahora, otra cosa a considerar, ya lo platicamos en otro video, pero hablando de estatinas, es los otros medicamentos que estamos tomando. Ya lo platicamos, muchas veces combinamos la metformina con otros fármacos contra la diabetes mellitus tipo 2, contra otras patologías, porque la metformina se puede usar también en síndrome ovario poliquístico para ayudar a perder peso en pacientes que, por ejemplo, están tomando antipsicóticos, etcétera. Entonces, hay otros medicamentos que se están tomando y también medicamentos propios de pacientes con alto riesgo cardiovascular. Ya lo platicamos previamente, cosas como estatinas, como antihipertensivos, como fármacos para el corazón, etcétera. Entonces, con toda esta variedad de medicamentos, siempre que tomamos más de un medicamento, es importante que cada visita con el médico hablemos de la lista completa de fármacos para que se chequen interacciones medicamentosas, ver qué sustancias no se deben combinar con metformina porque puede incrementar el riesgo de un evento adverso o quitarle este efecto bueno que tiene la metformina. Solo por poner un par de ejemplos, la metformina con el alcohol no se puede combinar porque se incrementa el riesgo de acidosis láctica que estábamos mencionando. La metformina con otros medicamentos para bajar la glucosa puede ser muy buena, pero incrementa el riesgo de hipoglucemia, es decir, de bajar demasiado esta glucosa. Y la metformina junto con algunos medicamentos, por ejemplo esteroides, que modulan el sistema inmune, puede ser contraproducente porque los esteroides suben la glucosa y la metformina la baja. Entonces, el combinar ambos puede hacer que la metformina ya no esté funcionando de manera adecuada. Esto de nuevo solo por mencionar 3 medicamentos frecuentes que toman las personas. Entonces, siempre hacer la lista completa y checar estas interacciones medicamentosas va a ser muy importante. Ya con esto, la metformina va a trabajar muy bien y nos va a ayudar mucho en el control de la glucosa. Hay que monitorizar dónde estamos, que también estamos bajando. Hay personas que no responden también a la metformina por diferentes razones. Entonces, en caso de que no alcancemos el objetivo de hemoglobina glucosilada, ya quedamos, tenemos que aumentar otra terapia y combinarlas o cambiar por completo de medicamentos para llegar al nivel de glucosa ideal y que no tengamos las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus tipo 2. Y para esto empezamos tomando estudios de hemoglobina glucosilada, al principio frecuentes cada 3 meses para ver cómo se va ajustando, luego ya que estamos cerca o estamos controlados cada 6 meses y finalmente cada año. Básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy para uso de metformina, que de nuevo es muy usada, pero no siempre sabemos usarla y eso puede llevar a malos desenlaces, que no nos vaya tan bien y por supuesto que
pensemos que no funciona la metformina. También en este momento pueden ver a los miembros del canal, que son las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de $1 o de $2 y son esenciales para poder hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. En la descripción del video van a encontrar un enlace para entrar al programa de miembros y también van a encontrar enlaces a la información que estuvimos platicando el día de hoy para que puedan leer más y aprender más de la metformina, un medicamento tan importante. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.